Bendecido momento presente de Kines Planetarios, bienvenidos a este séptimo capítulo de Cronomancia, el podcast sobre la ley del tiempo en donde estaremos revisando los kines y las firmas galácticas de reconocidos artistas planetarios. Nuevamente le doy la bienvenida a mi compadre Sebastián Paredes, Kin 26, enlazador de mundos cósmicos blancos. ¿Cómo estás, Seba? Bien, pues Antigua, perfecto, guerrero conmigo. Más abrigado en esta oportunidad porque ya aquí en Rancagua bajó un poco la temperatura y ya merece polerón Hemisferio sur ya entramos en el otoño, en el en el otoño. dulce Pero otoño, es más sí. rico, ¿cierto? Como que el ambiente está un poco más... Cuando con el calor de repente terminábamos bien sudados después de grabar. A mí me encanta, soy muy blanco por todos lados, en mi kin, destino, guía, propósito, así Claro. que... Así que, Y soy de otoño, sí, nací en otoño, ¿te así gusta el que otoño? me gusta, sí. Increíble. Y el apego, po, el Claro. apego del enlazador, Sí, es el verdad. otoño ayuda, por lo menos aquí, a cambiar. Ya, está perfecto. Sí. Pero bueno, estamos en esta séptima onda encantada, que es la onda encantada de la tormenta, la de la constante nosférica, la de los cambios, la, ¿cómo se llama? La autogeneración de energía. Mm. Y estuvimos buscando 4 artistas que fueran como representantes de esta onda encantada de la tormenta y encontramos 4 que son bastante interesantes. Mm. Como les comentábamos en los otros capítulos anteriores, vamos a tratar de ser un poco más preciso y conciso con las relaciones, enfocándonos principalmente en el oráculo. Mm. Y la verdad, súper motivado porque la gente cada vez responde mejor a este podcast. Así que, ¿te parece si le damos? Bueno, déjame hacer la introducción para ese. Vamos a ver Kin 81, Bob Dylan. Creo que todo el mundo conoce a Bob Dylan. Sí. Kin 82, Cher, que otra Muy cantante, conocida artista muy también. conocida también, Cher. Después vamos a ver a Salvador Dalí, Kin 83. Ujú. Y después vamos a ver a Elizabeth Taylor. Nos tocó como una onda encantada llena de artistas. Y más Entonces, cargado a los 4 primeros tonos. que Ahí, más 5 cargado a los primeros 4 tonos. tonos. Y después en el próximo creo que estábamos más cargados a A los los finales. Entonces últimos. hicimos como un equilibrio en esa como distribución de los artistas. Pero bueno, antes de comenzar, recordar que existe un curso gratuito en el canal Cósmico Guerrero 156, que es el canal por donde transmitimos estos podcasts, que incluye 9 módulos y que la verdad están teniendo muchos plays y me están llegando muchos comentarios. Así que también decirle a la gente que está esa herramienta y que pueden indagar y profundizar y que también estamos armando diferentes tipos de en vivo en el canal que tienen la intención de que la gente pregunte y que la gente también participe para que esto también sea un poco más integral y colaborativo. Ujú. Así que, sin más preámbulos, partamos con Bob Dylan. Grande Bob Dylan. Grande Bob Dylan. Sí. Ya, pues entonces démosle. Nació un 24 de mayo de 1941, todavía está vivo. Nació como dragón eléctrico rojo. Ujú. El arquetipo galáctico es la fuerza primordial. Y leamos entonces lo que es la afirmación galáctica, veamos el oráculo en la quinta fuerza y los datos sincrónicos de este artista planetario. Bob Dylan, dragón eléctrico rojo, Kin 81. La afirmación galáctica es activo con el fin de nutrir, vinculando el ser, sello la entrada del nacimiento con el tono eléctrico del servicio y soy guiado por el poder de la fuerza vital. Exactamente, el poder de la serpiente. Guiado por la serpiente. Y el oráculo, en su análogo está el espejo eléctrico, 1598. Como guía, acabamos de decir, la serpiente eléctrica, el 1585. Como antípoda, el mono eléctrico, el 1511. Y como oculto, el sol espectral, 1580. 1580. Bueno, la serpiente eléctrica es el King de Stephanie, Sí, que pues. está ahí guiando en esta oportunidad, así que puede que aparezca por ahí en alguna de las reflexiones. Tiene como cicrono el 148, El la estrella 140 entonada amarilla, que es de mi onda encantada, de la onda encantada de de la las semilla. semillas, mira. Y bueno, como hablando, y estamos comenzando esta onda encantada de la tormenta, él nació en un año de tormenta. O ¿Ya? sea, ¿En claro, es qué? dragón eléctrico, pero tiene como propósito la tormenta, pero en su año de nacimiento es el año de la tormenta cósmica, así que vamos a entender que este personaje tiene mucho de cambiador de mundo, mucho de Claro. transformación social, que algo de hecho vimos cuando estudiamos a Mohamed Ali, ¿te Sí, po, acuerdas? Mohamed sí. Ali, tormenta, Como causó mucha ocupar su arte para poder hacer un transformar, impacto. sí, el gran transformador. Y lo último que me faltó, nació en un día Celi 23 de la luna espectral, del año de la tormenta cósmica, como estáis mencionando tú. Sí.
Así que vamos a agregar eso del año en que nació, porque como para empezar a agrandar un poco, ahora que lo mencionaste, es primera vez que lo mencionamos. Sí, Entonces, como que es un dato importante, po, porque en el sí. fondo es como una capa extra a la información que estamos ¿Te, sacando. te sabéis qué año naciste tú? Yo soy de la luna eléctrica. Año de la luna Sí, eléctrica. Me parece que yo nací el año de la tormenta entonada, de creo. la tormenta Sí, entonada. 2 años Ya, después que dos tú, años, así sí, más o po, menos. Así más o que menos. sí. Sí, está bien. No, o sea, a mí yo tengo sincronías con la luna eléctrica también. Cuando lo he buscado y lo he indagado, Mm, porque en el fondo, en la ley del tiempo siempre pasa, pues. Tú sí, en el fondo vais descubriendo distintas capas y vais viendo cómo esa capa se va adaptando a tu historia, que es la idea de la cronomancia. exacto. Entonces, como que te va dando diferentes capas, ¿cachai? Yo soy como muy de fluir, ¿cachai? Y mucho de estar al servicio de los demás, ¿cachai? Como, Mm, como es eléctrico, estáis activando y estáis al servicio. Entonces, como que siempre me he puesto en ese sentido. Así que vamos a mm, agregarlo, nos comprometemos para la próxima, para el próximo Cronomancia agregarlo. Eso está bueno. sí. Pero bueno, ¿qué pregunta? Sea, aparte tú. Me encanta cuando tú partís porque siempre bajáis como el ritmo mío, que yo soy como súper acelerado, lo bajáis como a piso y siempre venís con... ¿Qué fue lo que más te impresionó de la vida de cómo se llama, de Bob Dylan? ¿Qué es lo que te Bo- llamó la atención? Cuando viste las biografías, ¿qué fue lo que dijiste? ¡Wow! ¡Qué increíble! ya hemos visto a varios dragones, ¿eh? Sí, En todo lo que ya, de todos los personajes que hemos visto, ¿cierto? De hecho, partimos con un gran músico, también dragón, en Jimmy Page. sí, Y bueno, en el caso de Dylan tiene que ver con el ser, o sea, con la expresión para mí de la autenticidad. claro. Me parece que Dylan se vinculó desde pequeño con el folk, con la música de transmitir, digamos, como la música local, Claro, el folclore del el mundo. folclore, que eso es el folk, ¿no? Que es estadounidense, ¿no? Y comenzó a tocar, digamos, eh, músicos de, inclusive Elvis, creo que tenía uno que era, que se me olvidó, pero un gran personaje que tenía y que interpretaba sus canciones. Ya. Em, pero lo que más me llamó la atención es de que esa capacidad de mostrar y expresar su autenticidad Mm, en su tono eléctrico y en su onda encantada de la tormenta revolucionó. claro. O sea, el ser, cuando uno es dragón, digo, a veces, digamos, cuesta cambiar, me imagino, porque uno se está reconociendo. Pero si uno ve como la vida entera de Dylan, ve esa transformación Sin en el duda. camino y marcó. O sea, Y los cambios de piel de la serpiente también, como el hecho de reinventarse, como la mezcla entre la tormenta, el nacimiento y la transformación de la serpiente también está súper clara en como su historia global, de sí. tantos años que tiene de historia. Y un trovador de la época, o sea, era Claro. un comunicador de lo que pasaba también en la época. Sí, claro. Es Con todo el tema de la Segunda Guerra Mundial y todo el tema que está terminando. Y de las guerras de Corea, de Sí, po. luego las crisis ciertos sociales que en torno al final de seguir enviando personas jóvenes a la guerra. Así que tiene canciones que son muy emblemáticas Claro. y que para mí definen mucho al dragón A eléctrico. ver, ¿cuál es la que más te llama la atención? Mira, Dylan, lo que me llamó la atención de la sincronía es Sí. que cuando él graba su primer álbum, ¿Ya? después de que se va a la universidad en Minnesota, pero como que le llama la atención este artista Guthrie, parece que era, ¿Ya? 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 que se va a Nueva York y lo busca un poco para, Para ver, para, sí, para sí, sí. meterse en el mundo del folk. Él graba el primer álbum transitando el dragón planetario. Ya. O sea, como que en el tono planetario, que es el tono de la manifestación, él ya como que se consolida y se atreve como a grabar ese disco y al año siguiente, transitando del dragón planetario, pasa al enlazador espectral, que es como la liberación de su cambio, y ahí es donde esta idea del nombre Bob Dylan, porque él no se Sí, llamaba Bob sí, Dylan, sí, por supuesto. Se llama Robert Aller Zimmerman. exacto, ya lo define y legalmente cambia su nombre. O Ya. sea, en su kin de tránsito enlazador espectral, él cambia su nombre y es reconocido como Bob Dylan. Mm, Y lo que más me llamó la atención es de que cuando él realiza ese cambio,
también conoce a una de sus artistas, ¿cierto? Que fue como amiga, pareja, pero que lo impulsó a que saliera al escenario, a que tocaran juntos, que es John Baez, Joan Baez, que es como la reina del del folk. folk y que sincrónicamente ella es enlazadora espectral. O Claro. sea, todo este cambio que estaba viviendo de cambio de identidad, de nombrarse como Bob Dylan, lo hace transitando el enlazador espectral con una enlazadora espectral. Y Sí, la suma entre Dylan y Joan Baez es mano magnética. Así claro. que en esa primera etapa fueron no solo haciendo conciertos, sino que, digamos, como compartiendo los ideales de la época, de resistirse un poco ante la guerra, de utilizar el canto, la música como identidad social, como para El arte definir. como bandera de paz, más que Exacto, de hecho, como paz, porque están viviendo en en- mucha guerra sí, también, pues, si por eso. Estados Unidos Siempre está en guerra. siempre ha estado en guerra. Y ahí es donde nace una de las canciones más emblemáticas, que es Blowing in the Wind. Es interesante esa canción. Sí, A mí me gusta mucho. sí. Una canción como que se vincula mucho a la protesta, al Claro. movimiento un poquito más hippie, ¿cierto? De la época después de los 60. Ha sido como interpretada por muchos artistas. Mm. Y eso fue algo que me llamó también mucho de Dylan, de que él compuso muchas canciones que fueron muy conocidas, pero no por él. Sí, a mí, eso para mí fue lo que más me impresionó. Onda, con Jimi Tiene Jimi Hendrix, ¿no? Hendrix, tiene, no, tiene Guns N' Roses, tiene, bueno, pero, o sea, es un listado interminable. Yo creo que todas las canciones han sido interpretadas por otro artista. Exacto, y eso me da mucho de sus vínculos, ¿no? Claro. Del tono eléctrico, de, mm, y algo que también me dio la impresión de que pasaba en esa época. Como que Mm, hoy en día lo veríamos como un plagio, claro, pero en la época no había tanto de qué estudiar atrás en la claro. música, estaba tan emergiendo el rock and roll, la diversidad de la música, que me da la impresión de que se respetaba mucho más el hacer cover de otro artista. Y no había esa, oh, esto es mío, sino como que se compartía, me da esa impresión de que Es se que compartía más la música. yo creo que tiene que ver, hay dos razones grandes. Primero, porque las disqueras eran pocas. Antes la música estaba en manos de las disqueras, hoy día están en manos de las plataformas de streaming. Mm, Entonces, y al estar en manos de las disqueras, antes de tú pasar a una disquera, tú eras conocido a nivel local. mm, Entonces, si tú eras conocido a nivel local y tenías una canción que era muy famosa a nivel local y te agarraba a una persona y te hacía un cover y la hacía conocida a nivel mundial, para ti era un impulso. claro, ¿Cachai? Entonces había esta como cooperatividad sí, en dejar hacer como los covers de tus canciones para que tuvieran esta explosión en conocimiento, porque en el fondo los derechos de autor son por quien la escribió, quien la compuso, quien la interpretó, quien la grabó, hay distintos como categorías. claro. Sí, y esa canción, Blowing in the Wind, es como lo que más me llamó la atención y lo conversábamos antes, cuando estábamos como definiendo ahí a Dylan, em, que tiene que ver con, digamos, cuestionar la protesta, pero en sí lo que es la protesta, ¿no? Es la protesta a la protesta, Claro. de que en verdad eh, uno puede, digamos, impulsar cambios, exigir cambios, pero muchos de esos cambios también, si no son en uno, Claro. eh, digamos como que uno no puede ver el cambio externo. No, Que claro. de hecho mucho tiene que ver con este curso que se hizo de las 7 llaves de la historia cósmica, que fue uno de los últimos cursos que se hizo en torno a la ley del tiempo, de que hablaba de eso, ¿no? De que habla de que somos un fractal como humano, Claro. de toda la totalidad del planeta, del sistema solar y Exacto. por ende de la galaxia, por ende todo lo que nos pasa a nosotros, primero lo tenemos que resolver a nivel interno. Mm. Y creo que Blowing the Wind va un poquito más a eso, que es de que las soluciones siempre también están ahí, en el momento. Cada vez que Claro. hay una problemática, siempre va a haber una solución y a veces la queremos buscar en otros o exigírselas a otros, pero yo creo que tenemos las alternativas de resolverlas nosotros. Sin duda. Y yo creo que tiene mucho que ver también con su forma o con la posición donde aparece el kin.
Mm, porque vi una entrevista de 60 minutos, que es un programa como conocido en Estados Unidos, donde entrevistaban a Dylan en el 2007, 2008 fue la entrevista. Y una de las cosas que me impresionó de él era el tema de de, como, de mantenerse presente. Y que él en cada momento, en las preguntas que le hacían, le decían, pero tú revisas tu material antiguo cuando creabas las canciones, sí, sí lo reviso, pero la verdad no sé cómo lo hice. Y le preguntaban, pero ¿cómo no sabes cómo lo hiciste? No sé, en ese minuto era como la canción Blowing in the Wind, es como que está en un momento presente en donde genera una inspiración a través del misticismo, a través de la escritura, porque mm, Dylan tenía un tipo de escritura media surrealista, mm, en donde escribía letras y después las cortaba y después las veía cómo rimarla y después armaba literatura cantada, mm, que bueno, que al final termina ganándose un premio Nobel por el tema, claro. que por eso, por esa forma de componer, pero que tampoco era una persona que cantaba muy afinado, por así decirlo. No era una, no sé, po, hoy en día, no sé, una Ariana Grande o no sé, po, una Mm, Cristina Aguilera, que son personas que tienen como tono y rango más altos, sino que era mucho más rasposo y mucho más grave, mm, pero sí tenía una capacidad interpretativa y de comunicar muy grande. mm, Y el dragón está pegado a lo que es el viento. ¿Te mm, fijas? claro. Entonces es como el paso, donde yo siempre digo cuando yo soy guerrero cósmico, ¿cierto? Pero tengo atrás, tengo ¿cómo se llama? Al águila y adelante tengo a la tierra. Entonces tengo un poder evolutivo y tengo un poder de visión por la posición en donde me encuentra mi kin. Mm, Entonces, Dylan tiene mucho de eso de poder comunicar a los demás y que yo creo que de ahí es que mucha gente, muchos artistas encuentran esta lírica, claro, que es lo difícil, claro. ¿te fijáis? Y después lo adaptan a su estilo y ¡pau! Y aparecen temas, ¿cachai? Que son trascendentales. Yo creo que la mayoría de nuestra edad, que es como de la época de los 80, conocemos las canciones de Dylan a través de otros. Claro. Y después tú dijiste, y después te das cuenta, oye, esa canción, claro, es de Dylan, ¿cachai? Mm, Y el tema de Blowing in the Wind, para terminar, cómo cerrar ese tema, es que, claro, a él le preguntaban siempre, cuando esa canción era famosa, le decía, pero ¿cuál es la respuesta, cachai? Y el tío le decía, pero si está en el viento, está soplando en el viento, ¿cachai? Es mm, como, pero tú tienes que saberla, si tú estás diciendo, la canción va, como dice, oye, the answer is blowing in the wind, es como la respuesta está ahí, mm, pero la respuesta está ahí para quien pueda oírlo en el momento presente. A mí eso fue lo que mm, como que Dylan dije, wow, este tipo está súper como conectado con su ser, que es mm, lo que tú decías, ¿cierto? claro. Y eso tiene mucho que ver con el misticismo, ¿cachai? Con el misticismo tiene que ver con el conocimiento que está en el interior. Y siento que Dylan es lo que es debido al misticismo que él vive con su propia historia y su Sí. propia, su propia composición y su propia forma de decir las cosas. Mm, Y por el otro lado, también siento que eh, al tener como el espejo eléctrico, ¿cachai? En su análogo, mm, logró reflejar de buena manera lo que la gente quería escuchar. Siento que mm, los músicos que son dragones, que lo vimos con Jimmy Page, tú también lo mencionaste en el tema que, ¿te acordáis que decíamos que jugaba con los espejos y que claro. con tema de luces? Aprenden a entender qué es lo que la gente quiere para poder mostrarlo de alguna manera. Mm, Y al tener este como fuerza primordial, que es como su arquetipo galáctico, le da este impulso para poder mostrarle una nueva forma, mm, ¿cachai? Y una forma en este caso que tenga el servicio. Hablaste tú también del tema de el cambio como que se pasa del folk a lo eléctrico, un poco más de rock y va pasando por varios estilos y eso genera un choque con su audiencia. Pero al final su audiencia termina multiplicándose. claro. Deja una audiencia por un lado porque dice yo ya necesito meterle algo nuevo porque no estoy encontrando este misticismo que es lo que a él le gustaba, el estar en contacto con su ser y tuvo que probar ciertas cosas y recibió abucheos, tuvo que bajarse, se agarraba de repente con la gente, pero cuando ¿cómo se llama? Termina su historia como más conocida, porque hoy día Dylan no es el Dylan de los 60, ¿cachai? Sí. Entonces, cuando termina su historia en ese sentido, la razón la tenía él, así trascendió. Sí. Y eso fue para mí como lo... Y le dio otra cara al folk, como que el folk era más, más primitivo, ¿no? Era guitarra, armónica, Claro, el canto, digamos, sin tecnología, ¿no? claro. Y más, ¿cómo se llama? Más auténtico. Y bueno, eso es lo que pasa cuando se pone eléctrico, ¿no? Cuando se Claro. pone con su tono eléctrico Con la que guitarra eléctrica. electrifica
y eso causa un quiebre en el mundo folk. O sea, Sí. dentro del mismo mundo folk que es absolutamente criticado, diciendo, o sea, casi que tú no puedes cambiar. Y ahí es donde viene la segunda canción que a mí me llama mucho la atención, que es la canción más conocida, de hecho, que tiene Dylan, que es Like a Rolling La Stone, que Rolling Stone, sí. donde me llamó mucho la atención. Yo no tenía idea de, o sea, obviamente conocía la canción, pero Sí. no entendía el contexto, o sea, Ya, y perfecto. nunca me imaginé que tenía ese significado. De hecho, nunca como que dije, nunca la traducí, ¿cachai? Pero explica el Como significado, ya que... Rolling in the Stone es como claro. la roca Sí, rodante, ¿no? claro. Como, y cuando vi una de las entrevistas también de Dylan, decía que, bueno, la roca que se mueve no le sale musgo. Claro. Y básicamente era una crítica, yo siento que fue así, de que de este mundo folk que lo criticaba por evolucionar en su estilo musical, em, que no cambiaba, que exigía siempre más de lo mismo, pero Mm, que no, digamos, se adaptaba a la época, que claro. era donde estaba también emergiendo mucho de la tecnología de amplificación Claro, eléctrica, ¿no? claro. Y, y la que Rolling Stone es como un llamado a toda la gente que le cuesta cambiar, que le cuesta mucho salir de su zona de confort. Y como lo que tú decías ahí antes, creo que Dylan al final, verlo en toda su evolución musical, es como Claro. una bitácora de la historia Mm, estadounidense. musical, sin duda, po. Y ese Nobel que gana, creo que es por literatura, Por ¿no? literatura, sí. Es por eso, es porque refleja la literatura, digamos, de la época. Bueno, ahí tengo dos cosas con el tema A del ver, premio Nobel. La primera es que, bueno, lo hizo transitando en un guerrero cósmico amarillo, que es un número que cuando aparece para mí es como, oh, mira qué entretenido, Tukin. que es Mikin, ¿cachai? Y lo otro que es que, para mí una de las canciones independientes de las dos que tú mencionaste, yo me acuerdo que la canción con la que Dylan me siento más representado es All Along the Watchtower, que es una canción que Jimi Hendrix toma. Ujú, Porque a mí me gustaba mucho Jimi Hendrix cuando yo era chico, era guitarrista, entonces era mucho de Jimi era como lo máximo. mm, Y Jimi como personaje a mí también me gustaba por su forma de vestirse, por su forma como de romper estructura y todo el tema. Y dentro cuando uno está buscando las bibliografías, encontré como una biografía sobre ese tema. Y en ese tema el tipo hablaba como que analizaban las letras. Y para no entrar a definir lo que dice la letra, en el fondo una de las razones que ocupa el analista en este caso para darle como el éxito a esa canción es porque la historia parte en una etapa de la historia, hablan de dos personas que van hacia una torre, ¿cachai? Y van acá y después llegan a la torre y en la torre pasa algo, pero cuando termina la canción, pareciera que cuando termina pasa lo que pasa al principio de la canción. Entonces tú parte la canción y cuando está terminando, si parte de nuevo, tiene el sentido porque en el fondo lo que pasó hace, entonces como un ciclo. le da un ciclo a esa canción. Mm, ¿Cachai? Y yo escuchaba y me puse obviamente después de ver, dije, me puse a escuchar la canción y escuchaba y decía, con la traducción para ir cachando cómo va, así que también los invito a escuchar la canción en esta forma mm, y lo escuchaba y decía, wow, o sea, esto es poesía pura y mm, siento que es lo que Jimi Hendrix entendió de la canción mm, y hizo su versión eléctrica, mm, ¿cachai? Porque en el fondo, para mí el impacto de Dylan es la letra. Es mm, más, te exacto. podría decir algo que puede que a los fanáticos de Dylan no les guste. A mí las versiones de Dylan no me gustan. Mm. Yo escucho a Bob Dylan y Sí, bueno, de hecho, por eso fueron tan conocidas ¿cachai? las covers de sus A mí, a canciones. mí, a mí, o sea, la única canción de Dylan que me gusta así como original es Mr. Tambourine Man, Ya. ¿cachai? Así Mm, como el original. Pero las demás las conozco todas por lo que tú decías, y por mm, de covers, ¿cachai? mm, Incluso, incluso me acuerdo que haber visto hace un tiempo por un curso que tomé con Igne Wen, Elefante Blanco, ujú, en donde nos daba películas para que viéramos después de cada clase. Eran como 7 sesiones, 7 películas. De eso se trata ya. ¿cómo se llama el curso? Así que saludo al Elefante Blanco. Y una de las películas es una película de Scorsese que está en Netflix, que Ujú, se llama Rolling Thunder, que es un documental que, o sea, a través de cosas que grabó Dylan, lo pescó Scorsese y lo hizo película, ¿cachai? En donde muestran como la historia de un concierto de Dylan por todo Estados Unidos en una caravana, ¿cachai? Como en un bus con varios artistas.
en donde van cambiando, entran y todo, pero era como un show eh, circense, weón. Mm. ¿Cachai? Era como algo totalmente disruptivo, Una ¿cachai? caravana, Era una sí. caravana, entonces se pintaban, tenían sombreros, tenían pintadas de cara blanca y cantaban sus canciones. Y claro, con este tema de protesta, era como un tema de lo que Dylan hacía en su época. Mm. Y yo lo veía, y independiente que está toda la música original, con todas las canciones, y tú decís, wow, hay una cachada. Ahí fue cuando descubrí que había muchas canciones de Dylan que yo conocía por otros artistas. Pero, pero sí me pasó que no es mi estilo de música. El folk definitivamente no lo es, Mm. ¿cachai? En la parte más eléctrica quizás sí. Pero ahí yo me di cuenta que dije, este tipo es un cabrón, decía. Mm. Decía, es un cabrón. ¿Por qué? Porque tenéis que tener mucho, mucho de mono, que es su antípoda. Tenéis que tener mucho de mono Mm. para pararte como un payaso a hacer un show disruptivo sobre protesta con música. Mm. Eso es que lo que a mí me decía como que, bueno, esta weá no puede ser que exista tanto. Y no es, como dije al principio, no es un cantante dotado de una voz como Michael Jackson, ¿cachai? Que diga, Claro. "Guay, guay, que canta súper bien". Claro, no era entretener No, tampoco, no, sino tampoco era era generar entretener. conciencia. Y yo creo que a través del arte, Mm. pero como disruptivo, o sea, que vaya a chocar con los estándares, ¿cachai? Onda, yo me imagino en ese concierto, en esa abrigo, yo veía a la gente que iba a ver este show de Rolling Thunder de Dylan y salía del concierto y como que era yo otra persona, ¿viste? Una weá así. Yo en ese concierto decía, weón, ¿qué estamos viendo? Una Esto tormenta. es una weá así que, ¿qué pasó, weón? ¿Cachai? Así como, ¿qué fuimos a ver? ¿Cachai? Yo creo que en la historia de Dylan pasa mucho eso también con el tema de la tormenta. Sí. Y otra cosa, si tenía otra por ahí dando vuelta, voy a buscar aquí en mi listado. Los 30 años ya cuando... Porque él pasa un harto tiempo fuera también. Por un accidente. Sí, pero el accidente me parece que también fue como... No fue tan grave, Como, pero fue la excusa como para ausentarse un tiempo porque igual... O sea, digamos, era sí, un súper aparte que conocido. empezó su etapa de paternidad, así que yo creo que coincidió con ese alejamiento. De hecho, él no estuvo en Woodstock. Pero su casa está en Pero Gusto. está al lado, de hecho. Sí, Sí, yo creo que su casa está lo ahí. escucha ahí cerca. Y sí, los 30 años, cuando celebra los 30 años en el año 92, ese día un dragón autoexistente. Y ahí convoca a muchos artistas. O sea, al final, en el año 92 es como que ya es un ícono y no solamente de las generaciones de los 60, 70, sino que ya a los 90 sigue siendo Bob Dylan Mm. y es algo que vamos a ver en Cher, que son estos dos artistas que se mantienen por 3 décadas. Claro, Y eso es algo así como... también con Elizabeth Taylor. Y con Tiene Elizabeth 50 Taylor años. también. O sea, muchos de estos aún dan cantar a Tormenta como que son personajes que por lo menos coinciden tal vez, pero me llamó mucho la atención sobre todo en Cher y en Dylan, que son músicos que puedan trascender tanto tiempo y ser igual de exitosos. O Bueno, sea, y también Dalí, pues, weón. y Dalí. Pero mira, Bueno, Dalí también. fíjate que tiene un sentido, weón. Me lo acabáis de abrir. Mm. Y tiene que ver con que lo único constante es el cambio. Mm. Y esa es la enseñanza de la onda encantada de la tormenta, weón. Y hay Y, que, hay que moverse como una Rolling Stone. hay que moverse como una Rolling Stone. Bueno, lo vamos a ver con Cher después, cambiando de un poco de tema. La Elizabeth Taylor también lo tiene un poco. Y Dalí también, pues, weón, ¿cachai? Si en el fondo es aprender, o sea, la enseñanza de esta onda encantada, de estos artistas que estamos viendo, es saber que la reinvención, el estar en una zona de confort, es el llamado a cambiar. ¿Cachai? Es donde no estar. Y eso también es interesante. Mira, tengo una más para cerrar con esto. Hay muchas más, ¿no? Yo creo Sí. que sí podemos hablar todo el día de esta cuestión porque anoté muchas cosas. Pero Sí. hay algo que a mí me impresionó porque yo vengo de una línea de estudio musical. Yo cuando joven quería ser músico, ¿cachai? Estuve a que me dijeran que sí podía hacerlo, pero no me lo dijeron nunca, entonces no lo hice. Mm. Hay un disco de Bob Dylan que fue grabado en el 64, el 9 de junio del 64, Humano Eléctrico, también de la onda encantada del perro, que se llama Another Side of Bob Dylan, Ujú. ¿ya? Que fue grabado en un día. O sea, El disco entero. el disco entero, ¿cachai? Y yo que conozco un poco del proceso de producción musical y de disco, y independiente que en la época antigua era mucho más complejo que hoy día hacer un disco en un día es algo que no se hace.
Mm, O sea, no se hace no porque no se pueda, sino que no mm, se hace porque es poco convencional y no tenéis tiempos para arreglo, no tenéis tiempos para nada. Pero, ¿cómo tiene que ser el proceso y el convencimiento? ¿Cachai? Transitando, como te digo, en un humano 3, ¿cachai? La mm, libertad, servicio, su mismo tono, mm, ¿cachai? De ir y grabar ahora, no fue un disco famoso, no tiene todas las mm. canciones que son famosas, pero encontré también que esa cosa de hacer algo distinto, el proponerse, voy a hacer un disco y lo voy a grabar en un día, también encuentro que tiene mucho de eléctrico, mucho de tormenta y mucho de dragón. Así que quería decirlo como para cerrar un poco a Bob Dylan y pasar al siguiente artista. Pasemos al Pasemos al siguiente. que tiene que ver con Dylan también. Encontré También. una Bueno, sincronía entre Cher y entre Cher Dylan. y ¿encontraste una? Sí, Genial. Bueno, Cher es, para los que no saben, Cher es Skin 82, Dylan es Skin 81, estaban pegaditos, ¿cachai? claro. Entonces, vamos, nació la Cher. Cher nació un 20 de mayo. Cherlyn Sarkisian. Tiene un Sarkisian. nombre rarísimo. Sí. Pero viene de ascendencia, no me acuerdo. Pero el 20 de mayo de 1946, codificado como viento autoexistente blanco, y su arquetipo galáctico es la suma sacerdotisa. Vamos con la afirmación diaria. Veamos este viento autoexistente blanco Kin 82, Cher. La afirmación galáctica dice: defino con el fin de comunicar, midiendo el aliento, sello la entrada del espíritu con el tono autoexistente de la forma y soy guiado por el poder del sinfín. El espejo ahí. El El espejo. espejo. ¿Quién no se ha sentido identificado, mujer, en esa época con Cher? Con Cher. Y el oráculo dice, como análogo, la Tierra autoexistente, Kin 17, le guía el espejo autoexistente, que es el 238. Su antípoda es el humano autoexistente, el 212. Y su oculto es la tormenta planetaria, Kin 179. Sí. Nació el año de la semilla entonada. El año de la semilla entonada. Perfecto. Cicrono 221, dragón cósmico de la onda encantada de la luna. Y en Alfa 19, la luna espectral, que es la También luna misma luna espectral espectral del otro, que Dylan. que Dylan. Así que también Mira. tienen esa liberación, ¿cachai? Liberación, podríamos decir, del arte, ¿cachai? O Mm. del tema. Démosles tú, parte tú de nuevo, pues ya que estamos en esa banda de tú, yo, así Cher. avanzamos. Dale, Mira, yo Cher. ¿Qué conocía, fue lo que, la pregunta, yo no conocía para que quede nada en de el Cher. clip, para que quede en el clip? Sí. ¿Qué es lo que más te impresionó de Cher? No sabíais No, nada. eso es lo que más me impresionó, que no Ya. sabía nada. Que había mucho prejuicio también. Por Porque supuesto. no soy muy popero. La ignorancia Sí, tiene que ver con el prejuicio. sí. Así que bueno estudiar esto. Varios de estos personajes ha sido Sorprendieron. una revelación. Así que, y aparte es divertido verlo, ¿cierto? Bajo la lupa De la ley del de la tiempo. ley del tiempo. Así que, bueno, es una cantante, actriz y reconocida como la diosa del pop. Antes de Exactamente. Madonna, antes de cualquier artista así, ícono pop, sobre todo femenino, está Cher. Ya. Y una de las cosas que más me llamó la atención, sacándole eh, los kines a sus personas más cercanas y todo, es el vínculo con la madre. A ver, dale. Porque la madre es otra Cher, pero de otra De otra una generación, generación. claro. ¿Por qué? Porque también era actriz, modelo y cantante. Solo que, claro, de los años Claro. 30, 40, 50, pero hasta ahí se quedó. ¿Y por qué la madre es importante para Cher? Encontré que porque tiene su mismo kin. Mira, O sea, la madre también es viento autoexistente de la onda encantada de la tormenta. Así claro. que Hay una eh, conexión ahí. sí, tiene el reflejo y para mí sacó todo su característica artística de su madre. Sin O duda. sea, su madre era una persona que estaba vinculada con las artes en general. O sea, de hecho, hasta cuando ya Cher era conocida, hizo cosas con su mamá, Claro. em, digamos, desde el nivel del canto, del baile, inclusive actuó en documentales. em, También hizo una serie de temas fit, ¿cachai? Para hacer como infomerciales, que se hizo rica con eso también. y empresaria Sí, po. también. Y lo que me llamó la atención es de que la madre tenía una cierta inestabilidad. Sé poco en todo caso de ella, pero sé que tuvo muchas parejas, Claro. sobre todo en la infancia de Cher.
tuvo muchos cambios, algo muy característico de dos personas encantadas de la Sí, 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 tormenta. sí, Así sí, sí, que sí. yo creo que eso fue algo que también, digamos, lo repitió Cher, pero yo creo de diferente forma. Y el hecho de tener a su madre como esta figura también, digamos, artística en este viento autoexistente, que el viento a veces puede ser un poquito tormentoso, yo encuentro. No, sin El viento duda. es emanación que a Sí. veces también se descontrola. Imagínate en el tono autoexistente con el propósito de la tormenta. Es una forma, creo, de comunicar bien especial y muy transformadora. Así que creo que esa inestabilidad le hizo a veces salirse de ese rol de madre, Mm. pero eso creo que le ayudó a buscar, cuando llega a California, lo que ella quería. Yo creo que tener ese ejemplo de la madre como modelo, artista, fue lo que definió a Cher desde muy chiquitito. Es que tiene que ver mucho con. Bueno, a mí me pasa algo parecido en mi familia, porque mi señora es Noche Galáctica y mi hija es Noche Galáctica. Ujú, Entonces también tengo como una visión sobre qué significa tener a tu mamá con tu mismo kin, claro. ¿cachai? Em, Cuando tú estás como conectado a través del kin exacto y más encima tienen una vocación que es similar Mm, o la misma, en el fondo como que la hija toma las riendas. Es como una, o le pasan el testimonio en una posta, mm, ¿cachai? Porque ella desde muy chica tiene claro que quiere ser actriz, tiene claro. claro que quiere cantar. A los 16 años se va, ¿cachai? Mm. A Los Ángeles, que Y en el él, colegio era como productora, desde claro, chiquitita mandaba todo y y- hacía cla- como performance. exacto. Mm, Entonces, bueno, y aquí tengo que se va en el 62 a Los Ángeles, está asignando un viento 7. ¿Cachai? O sea, también en ese movimiento de sintonizar su viento mm, y conoce a este tipo que es Bono, mm, que es un mago autoexistente, que el mago 4 es de la onda encantada del del mono, el mono. mismo King de Bob Marley, Sí. y Su mismo tono. el mismo tono, y el mago con el viento hacen, ¿cómo se llama? El Guerrero. guerrero. Y en este caso es un guerrero galáctico. Claro. Y el guerrero galáctico es la integridad y el cuestionamiento. Entonces, siento que independiente que el potencial evolutivo que tienen los Kin son idénticos porque en el fondo es una misma firma galáctica, también los factores externos afectan a que tú te puedas desarrollar, ¿cachai? Mm, Y si tú desde claro. chiquitito tienes a una persona que tú la ves con hartas parejas, te está diciendo que tenés que sacarle potencial a esto, que tenés que mejorar en esto, que tenés que hacer esto otro, en el fondo tú estás siendo programada de cierta manera. Mm, No terminó el colegio, no terminó la universidad, no, entonces todo eso son programaciones que ella se saltó mm, y que le permitieron tener una vida exitosa, que tampoco fue una vida exitosa en ascenso constante. A claro. mí eso fue lo que yo creo que, si me preguntan a mí, ¿qué fue lo que más te impresionó de la historia de Cher? Y yo la conocía por la canción Believe, que después vamos a hablar después de esa, Mm, pero a mí lo que me impresionó es la capacidad de reinvención. Porque a diferencia de lo que vimos con Dylan, mm, que su carrera como que siempre fue en ascenso, cada vez más y fue cambiando, mm, Cher probaba una cosa, le funcionaba, después caía. Después le funcionaba otra cosa, se levantaba, después se caía. Entonces era mm, como que nunca guardó plata, siempre se lo gastó en todo. Entonces, mm, haciéndola como rápido. Primero fue cantante, como solista, después como con Sony y Bono. Se claro. hizo famosa ¿cómo se llama? En Inglaterra, después se hizo famosa aquí en Estados Unidos, después se le acabó la plata, tuvo que empezar a hacer shows en Las Vegas, Mm, y en Las Vegas no iba nadie, y ahí descubrió que tenía un lado humorístico, y después hizo un programa de televisión sí. de humor para la gente, que ahí donde se hizo conocida como a nivel, Mundial. Sí, no sé po. si mundial, pero a Estados Unidos, Sí. ¿cachai? A nivel de como de país. Se hizo conocidísima donde fueron muchos invitados. Fue Michael Jackson de chico a estar con ella. Era como un programa que duró 6 temporadas. Mm, Después se quedó pobre de nuevo. Después hizo un programa de los primeros infomerciales de deporte, donde empezó a vender como sistemas de alimentación, sistemas de como para bajar de peso. mm, Se hizo famosa de nuevo. Después dejó de ser eso porque la criticaron. Después se puso a hacer películas. mm, ¿Cachai? Hizo una película que fue muy conocida, que no por esa ganó el Oscar, pero sí una que se llama Mask, que era una película que en los años 90 la daban por televisión todo el rato de este niñito que tiene como una cara deforme. No sé si la viste, ¿No? Ah, ¿no? mira. Un niñito que tiene como una enfermedad que tiene las cabezas grandes, ¿cachai? Que tiene como cara deforme y el Cher es la mamá.
Ya. Y yo me acuerdo porque la daban en Canal 3 o en Canal 7 cuando era chica. La daban un montón, weón, ¿cachai? Ah, Era mira. como súper conocida y por esa película se hace conocida como actriz. Mm, Después termina ganando un Oscar por otra película. claro. Entonces, y Grammys por las canciones y todo el tema. Y al final, cuando ya termina como su historia y ya está más vieja, saca esta canción Believe en el año 99, 98, por aquí lo tengo anotado, en el año 98, Mm, cuando cumple 52 años, o sea, cuando cumple un ciclo completo, mm, que se convierte en su obra más famosa y que paralelamente introduce el autotune a lo que es la música. Si en esa época se le conocía como el efecto Cher, hoy día lo conocemos como autotune, pero sin ese efecto, olvídate de todo el trap, todo el reggaetón, todo, o sea, toda la Todo, música la hoy día, electrónica, sí, también, todo ¿no? está con autotune, ¿cachai? O sea, el autotune es un sonido, Sí. ¿cachai? Es un afinador, la verdad, pero al final es un sonido característico que está como en la música plagado de esto. Hay muy pocos artistas que no ocupan autotune, pero en ese momento, cuando salió esa canción, como que mostró el potencial de esa herramienta, Sí. en donde la hizo mundialmente conocida. Ahí es cuando yo creo que Cher se hace mundialmente con este Eurodance, ¿cachai? Que era como la Sí, época po. que venía un poco del disco, que era la música que ella hacía antes, pero la revienta, ¿cachai? Y ese como capacidad de adaptación, de hacer todas estas cosas que estoy mencionando, claramente está La Tormenta, como Onda Encantada, claramente está La Tormenta como culto, ¿cachai? Está Claro. en ese sentido. Mm, Y también está el tema de el espejo, del guía, que es como todo lo que es la forma de su maquillaje, como te decía, los infomerciales sobre cómo verse, mm, cómo vestirse, el imponer moda, todo eso tiene que ver con el espejo, ¿cachai? mm. Así que eso para mí fue como Sí, para mí esa, lo más... esa sincronía es como, o sea, imagínate, Cher, viento autoexistente, eh, de la onda encantada de la tormenta, que cambió la forma de emisión del sonido de los cantantes. O sea, una Claro. cuestión así que fue absolutamente revolucionaria. Creo que Sukin, y que justo en Sukin, o sea, en su tránsito 52, que es cuando vuelve a ser viento autoexistente, saque esta canción Believe, encuentro que es, pero notable, encontré que era notable. Y- ¿Por qué lo relacioné con Dylan? Es porque Dylan fue uno de sus referentes. Cuando ella comenzó, de hecho tiene un cover. Hablamos de que ya, Dylan sí, sí, tenía sí, muchos sí. covers. Cher también hizo un Sí. cover de Dylan también. Mira, eso no lo sabía, está bueno. Ahora, Dylan fue referente de los Beatles, De todo, o sí. sea, es algo transversal y sin duda está buena el tema. Yo no sabía que Cher tenía una canción de Dylan, pero No sin duda, recuerdo el nombre, pero, pero pero es de, buena, de hecho. Me sí, gustó más la de Cher. no, sí, pero es que yo creo que es por un tema de cultura Mm, y temporalidad. Yo sí. creo que en su época, si nosotros hubiésemos vivido en Estados Unidos y escucháramos folk, sería, bueno, sería lo máximo y Mm, todos los remixes o todos los covers son malos. mm, Pero nosotros tenemos un oído más actual, entonces sí, po, cuestionamos desde lo que conocemos, no de lo que desconocemos. claro. Pero sin duda, cuando una canción te hacen cover un montón de personas es porque la canción está buena, Sí. ¿cachai? Em, Siento que Cher, mira, y con el efecto autotune, Ujú, como para aclarar y para profundizar un poco, porque para mí también eso fue increíble, el autotune es una herramienta que existía, ¿cachai? ¿Qué es lo que hace el autotune? En el fondo el autotune te mapea como el tono vocal, ujú, ¿cachai? Y te permite ponerle, decir, por ejemplo, no sé, esta canción está en do mayor, entonces do mayor tiene una cantidad de notas, y tú como voz puedes cantar esa voz en estas notas. mm, Entonces, esto es como una máquina, pues, entonces cuando la máquina detecta que ¿cómo se llama? La nota está medio semitono abajo, rápidamente te la sube y te la deja en el tema, pero cuando hace eso, genera como un ¡uy! Que es el efecto, ¿cachai? Entonces, cuando cantas desafinado ujú. o no desafinado, no tan afinado como la canción lo requiere, Pero no tan estable, algo así. claro, cuando, por ejemplo, tienes que decir do, re, mi, pero tú Mm, dijiste do sostenido, fa. mm, Entonces la bata dice do, re, mi. Entonces ¡bu! Te hace el efecto. ya, Entonces tenéis que cantar un poco desafinado para que la máquina te afine y te genere ese efecto. mm, Hoy día los autotunes tienen una cantidad, tú le puedes poner cuánto querís de humano y cuánto querís de robot y te da un punto, pero en esta época no, se hacía manual, ¿cachai? sí, Entonces, el hecho de apostar
Porque en el fondo el hecho de sacar una canción con autotune en esa época es una apuesta. Sí. Porque todo el Nadie lo mundo... había hecho. No, el autotune existía. Creo que lo habían inventado en el 92, pero nadie había dicho, lo había mostrado a varios artistas y todos locos, esa weá no va a funcionar, eso no, Mm. ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Y ella en un momento de, me imagino que de desesperación, de buscar algo nuevo, le presentan esta máquina y tiene... Dale, no, a lo viento, ¿cachai? Bien, sí, sí, ya he hecho de todo, ¿cachai? Bueno, ¿sabe el kin de estreno de esa canción? No, a ver. Es un mago cósmico. O sea, se Ah. estrena esa en un mago cósmico que fue, pero mundial. O sea, esa fue un hit que no sé Sí, no, no. duró mucho Fue tiempo. el hit más ¿Y importante. cuál es la onda encantada del mago cósmico? El viento. El viento. O Sí, sea, bo. era pero algo, un mensaje que llegó, pero yo creo por todos lados. Todo el mundo se acuerda de esa canción. Mira, aquí lo tengo anotado porque fue como el texto más grande que rescaté. Ujú. Fue el hit, o sea, fue el sencillo más vendido en el año 98 y 99. Fue 2 años el hit más tocado, más todo. Y se transformó en su canción insignia. Es decir, cuando una canción insignia es como te recuerdan por. O sea, todo el Claro, mundo sí. recuerda a Cher por Believe. Por Believe, Y sí. todo lo que hemos contado para atrás probablemente haya sido algo desconocido. Para mí era desconocido. Yo lo conocí por las biografías que estuve viendo. Sí. Y claro, pero el hecho este del viento y la tormenta de ir cambiando, en este personaje se encuentra súper como, no sé, la forma, como el hecho de tener diferentes capas de poder armarte nuevamente. Mm. Creo que eso es como súper importante en las personas autoexistentes. Como esta capacidad de decir, bueno, tengo que hacer esto, ¿cómo lo hago? Adaptarse, la forma. Y no tener miedo, ¿cachai? A ese cambio. Creo que eso fue como lo que más me impactó. Man. Sí. Notable Cher. Sí. Notable, Cher. A Sí. mí, bueno, y lo otro, como para cerrar, porque tampoco hay muchas cosas que uno puede decir. Claro, podemos irnos a ver su biografía y o sea, su discografía y todo el tema. Mm. Pero el Bono, su marido, con el que se hace famoso, terminó siendo político republicano. Ah, sí. O sea, yo decía, ¿cómo? Me metí a Wikipedia a ver quién es Bono, así, porque tú decís, oye, voy a buscar el kin de esta persona, que sabíamos que es mago autoexistente, y salía un republicano, así. Y dije, No, hizo toda su campaña después. ¿qué onda esta cuestión, cachai? Así como que ya, ¿qué le pasó a este tipo, cachai? De ser músico y estar recorriendo el mundo a ser político es como, man, y Sí. político gringo, que es como súper empaquetado, man, es como raro. Sí. Bueno, y hablando por Bono, pero lo que te quería decir era que vi uno de ese sketch de este programa, porque me quedé... Cher y Bono. Cher y Bono, el que se llama Cher y Bono, algo como la tarde de humor, algo así se Ujú. llama el programa. Pero dije, voy a ver. Y eran de verdad divertidos, weón. Era divertido, weón. Personificaban. Sí, y no, y lo que decían, por ejemplo, la gente que estaba ahí, era que, bueno, era todo el rato la Cher haciéndole bullying a Bono. Ah, De eso ya. se trataba, ¿cachai? molestaba. Lo molestaba, le decía, oh, y le tocaba el pelo y lo despeinaba y le decía la cuestión. Pero eso era el show, porque detrás de bambalina era el Bono el que llevaba el caballo, Ya. ¿cachai? Y le decía, ya, vamos a hacer esto. Entonces era como que fuera, ella era como la seguidora de Bono, pero dentro el Bono era como el que lo agarraba para el juego, ¿cachai? Y ese cambio, yo decía, wow, que tenéis que tener mucho como autoestima y tener mucho como capacidad de intención para poder actuar esta cuestión que en el fondo no está pasando. Creo que estuvieron 2 años haciendo el programa separado sin que nadie se diera cuenta, ¿cachai? Claro, de hecho, justo se separan cuando ella está transitando su año 26, su antípoda perfecto, humano autoexistente. Hermano autoexistente. Sí. Y bueno, un mago autoexistente, onda encantada el mono. Claro. Yo creo que fue, de hecho, gracias a Bono, Sí. emergió Cher también. O sea, la historia es esa, po. Él la agarra y él empieza a hacer esta música. Primero la hace disco de ella, después lo hacen juntos y de ahí empieza. Exacto. Pero tiene muy viento tormenta. Muy alto, volando, volátil, en alto ingreso, bajo ingreso, cambiarse, forma. La autogeneración. Y el comunicar de diferentes maneras. El tener diferentes como estilos de hacer las cosas. Así que eso por Cher, pues. Pasemos al siguiente. Pasemos al... Salvador Dalí. señor Salvador Dalí. Bueno, Salvador Dalí. Nace un 11 de mayo de 1904, codificado como Noche en Tonado Azul.
De noche tiene un montón. Yo creo que Más más noche que cae. cualquiera. Es que yo estoy rodeado de noche, entonces cuando lo veía decía, estaba como lleno. Y trasciende un 23 de enero del 89, que es Sol Galáctico. El Mm. King 60, el de la onda encantada del caminante, que es el King de Pacal Botán. Y la suma de los dos del King, Noche Cósmica Azul, de la onda Ah, encantada del mira. 1973. La suma también es Noche, noche, pero noche, noche, noche. Y tiene como arquetipo galáctico la soñadora, el soñador. Así que veamos la afirmación. veamos este personaje, Salvador Dalí, Noche entonada azul, Kin 83. La afirmación galáctica es: confiero poder con el fin de soñar, comandando la intuición, sello la entrada de la abundancia, con el tono entonado de la radiancia, soy guiado por el poder de la magia, Del mono. guiado por el mono. Uy, este personaje. Y el oráculo. Como análogo tiene al guerrero entonado, el King 96. Tiene como guía al mono entonado, que es el King 31. Tiene como antípoda el caminante del cielo entonado, King 213. Y su oculto es el espejo solar, King 178. Eh, Nace en un año de mago lunar. Mago lunar. Sí. Mira, está buena esa. Tiene como ciclón el 209, luna magnética. De la onda y nace también en la luna espectral, gamma 10. Ah, mira, también luna Sí, espectral. todo dentro de la luna espectral. Mm. Sincrónico eso. Sí. Y los tres juntos, Y los el tres juntitos. 81, 82 y 83. Sí. A ver, ya. Dale, Seba, parte tú de nuevo. Uy, este personaje O sea, de los bigotes, de pa- los bigotes mira, refinados. yo te voy a decir tres palabras Ujú. de Dalí, para que de ahí le dais tú. Noche, mono, tormenta. Noche mono tormenta. Ahí está, yo creo que el resumen de esta cuestión. Color azul, clan Color azul. claro. La paciencia transforma la conducta. Claro, la paciencia transforma la conducta. Uf. Pintor, escritor, escultor, ícono del surrealismo, Claro. ¿cierto? Español de la década, principio del siglo XX. Y bueno, un personaje bien polémico. Tiene una trayectoria en torno a la expresión artística y a la creación, más que a la creación, sino al movimiento del surrealismo. Claro. Sí, una persona con mucha capacidad para, yo creo, llamar la atención. Yo creo que eso tenía mucho Salvador Dalí. Tenía un poder muy especial en captar la atención de lo que estaba emergiendo como surrealista. Yo creo que también el siglo XX fue una época muy globalizada Mm, y aparte con muchas crisis. O sea, él partió, ¿cierto?, emergiendo en la Guerra Civil Española, mm, pero después vivieron las guerras mundiales, ¿no? Entonces, sobre todo lo que viene después de las segundas guerras tiene que ver un poco con ese sentido de muchos artistas de la época de, de utilizar el arte como para claro. regenerar lo social. Para florecer desde ahí. O sea, es que el trauma de las guerras es pero catastrófico. Nosotros aquí vivimos en Sudamérica, por ende no tenemos esa noción, pero la huella todavía Sí. es muy cercana, esa herida está ahí Todavía hay gente viva que estuvo en la guerra. y de cierta forma el arte es una sanación de nuestra mente, de nuestro cuerpo Claro. y de nuestra alma, creo, de nuestro espíritu, porque la esencia del arte va en esa triada, ¿no? En hacerlo con el corazón, con la mente y con digamos, el espíritu, ¿no? La esencia de lo que cada uno tiene. Y yo creo que Salvador Dalí, dentro de lo que fue polémico dentro del mundo del surrealismo, creo que el surrealismo yo siento a veces que no tiene como forma de definición a veces, porque puede ser cualquier cosa a veces. Es lo que yo sé muy Sí, poco en todo por caso supuesto. No, y tampoco sé mucho, pero de analizar el arte y todo, pero digamos que él podía darle ese significado. Porque una cosa es hacer algo que es, digamos, totalmente poco convencional, pero lo otro es poder transmitir un mensaje oculto en eso. Y creo que Salvador Dalí, Noche, sí. que es el arquetipo del soñador y es este sello que nos vincula con el inconsciente, con lo que pasa en el mundo onírico, en el mundo de los sueños, que tiene que ver mucho con los símbolos, eh,
con la identidad de lo que nos pasa en la vida en relación a esos símbolos, creo que es un personaje que está muy bien posicionado, sobre todo en la noche, como dices tú, en el mono, en Claro. la magia O y sea, en la... el tema de los bigotes, eso es mono, es como, oye, Sí, y jugando. de hecho se dejó, a él le gustaba mucho, el por qué eligió ese estilo era por los pintores de la época casi que de la conquista. Mm. Había un pintor, creo que era, aquí lo tengo, es Diego Velázquez, Ah, que es un perfecto. pintor de la época de la conquista, 1500 y algo, 1600 creo, y que usaba los bigotes así. Mm. Un pintor español muy reconocido, parece dentro del mundo, o por lo menos en esa época era de los pintores de Sí, referencia sí, sí. y quiso ocupar ese estilo de los bigotes. Y eso fue después característica en él. Él se vestía de manera distinta, era como Claro. que un personaje que llamaba absolutamente la atención. O Yo sea, creo que mucho tiene que ver con su señora, ¿ah? Esa gala musa, en el fondo sí, lo transforma a él en un personaje. sí. Yo creo que una de las cosas que a mí me llamó la atención de la historia de Salvador Dalí es que para mí, como para responder un poco a tu pregunta, yo tampoco siendo experto en arte ni nada, pero para mí lo más surrealista que uno puede vivir es un sueño. El Mm, mundo onírico es surrealista. El sí, mundo onírico es símbolo. El mm, mundo onírico es cosa y es interpretativo, ¿cachai? mm, Entonces, cuando una noche genera un estilo surrealista o se suma a un estilo surrealista y después termina siendo él como el líder de este movimiento, em, es como esa capacidad de traer el sueño mm, y mostrarlo a través del arte, ya sea en la pintura, la escultura, como sea, en su forma de ser, en su identidad. mm, Por ejemplo, no sé, pues yo cuando decidí dejarme la barba larga lo hice por identidad, para que mm, la gente me reconociera, mm, porque tenía un tema con eso. Dalí también debe haberlo tenido y tiene que haber dicho, ya, ok, voy a tomar una identidad que no esté tan, por así, convencionalmente aceptada para poder tener una entrada de mejor manera y que la gente se acuerde de mí por más que las pinturas, ¿cachai? mm, Hoy día la identidad está más formada por un tema de cómo te vestís, ¿cachai? Si yo me pongo una chaqueta rosada y camino por la calle, soy el tipo de la chaqueta rosada, claro. ¿cachai? Entonces es más fácil. En esa época yo creo que era un poco más difícil. Ahora, lo que tú decías con el tema de la guerra, siento que el arte sin duda es de donde florece Mm, la nueva esperanza, ¿cachai? Siempre incluso la ley del tiempo, el tiempo es arte. mm, Y el arte es lo que sana, es lo que se mantiene en el tiempo, por eso están como equilibrados en una misma ecuación. claro. Y también él está en una época en donde está García Lorca vigente, está Picasso vigente, hay mucha gente que tiene como este impacto en el arte que a nosotros nos llega de rebote, porque en el fondo yo, la verdad, obras de Dalí, así como menciona, la he visto dos o tres, y yo las veo y digo, esta cuestión es como raro, po, weón, claro, es surrealista, po, weón, es un sueño. Mm, Y ahí, haciendo como el link con la ley del tiempo, en su obra más famosa que se llama La persistencia de la memoria, ujú, que es para gente que no lo conoce, pueden buscar Persistencia de la memoria, pero es este típico cuadro en donde están los relojes como derretidos, sí, ¿cierto? Que claro, que yo la miraba y decía, wow, claro, el reloj es como que se te va, es como que se derrite, como que ese tiempo no existe. Y yo decía, wow, este tipo en el fondo pintó uno de los fundamentos de la ley del tiempo, exacto, sí. pero a través de relojes como distorsionado. Entonces, wow, y esa es su obra más famosa. ¿Y por qué es la más famosa? Porque en el fondo está hablando del tiempo. Sí. Entonces, como que hay una mosca que anda dando vueltas, disculpen. En el fondo yo dije, bueno, voy a buscar cuándo hizo esta obra. Mm, Y la obra la hizo transitando un espejo 6. Y ah, mira. espejo 6 es de la onda encantada del caminante y que es el símbolo claro de la tumba de Pacal Botán, Mm, que tiene la profecía del tiempo. ¿Cachai? Entonces dije, wow, acá ¿cómo se llama? Hay una relación, porque en el fondo, si tú tenías una obra célebre y que más encima estás presentando el king de para nosotros, el profeta del tiempo, ¿cachai? mm, Y que tu obra tenga que ver con el tiempo, para mí es la noósfera expresándose. mm, ¿A través de dónde? A través del sueño, de un soñador.
independiente que tú puedas decir lo que queráis de Dalí. Dalí puede que haya sido una persona que tuvo problemas con sus papás, tuvo problemas con sus con sus compañeros de universidad, tuvo problemas con los Con surrealistas, todos. tuvo problemas con los gringos, era un tipo muy excéntrico, Sí, ocupaba relojes de oro, le gustaba la excentricidad, con todo. Podéis decir muchas cosas, ¿cachai? sí. Pero y es lo mismo que decimos con los artistas conflictivos de cronomancia, Mm, es que en el fondo nosotros lo que estamos buscando es la sincronía a través de la cronomancia y cómo estos temas se pueden relacionar observando la realidad con un lente distinto. Si sí. yo decía, mira, este tipo hizo una obra de arte sobre el tiempo, Mm, que es la más famosa, la hizo transitando el Quin de muerte de Pacal Botán, y más encima es una noche que mm, está en la onda encantada de la tormenta, que está guiado por el mono, ahí está, dije. Ese es como ahí donde se nota cómo esta sí. información va bajando y se va codificando, y que aunque lo hace de manera inconsciente porque no tenía la información de la noche, que es algo que hemos repetido en cronomancia tras cronomancia, Sí, ahí está. Ahí sí. están los códigos, ¿cachai? Ahí te está diciendo. De hecho, creo que eso es como la sincronía que más me impresionó de Dalí, porque la persistencia de la memoria. Claro, Como que los que estudiamos la ley del tiempo entendemos que digamos mucho de nuestro origen está en el tiempo natural, claro. en recuperar esa memoria, en saber de verdad realmente qué es lo que hay más allá de lo que nuestro yo, digamos, egoico tiene, ¿no? Y no llevándolo al plano de lo que ego es malo, sino Sí. que nosotros tenemos un nombre familiar, nacimos en cierto lugar, crecemos, nos formamos por nuestro tal vez colegio, familia, universidad, lo que hicimos, ¿no? Pero existe una memoria universal, una memoria cósmica también. Sí, po. Y la persistencia de la memoria a través de resistirse al tiempo rígido, que eso era la gran crítica, o sea, el mensaje de Dalí en esa obra era como no someterse a que el tiempo de verdad es rígido, Claro, pero es que eso es, po. sino que es fluido, ¿no? No puedes encerrar el tiempo. No, claro. No puedes resistirlo, ¿no? Como que no puedes acelerar las plantas para que te den frutos cuando no, Lo tienes hablábamos en que otra cronomancia. esperar, es la sincronía, Sí, ¿no? po. Y creo que es la obra emblema. Yo creo que todos los que han visto esa pintura, algo les pasa, o si no, sabían que era de Dalí, pero la vimos, ¿no? Esta Sí. imagen de los tiempos derretidos, de Es, los relojes. es como lo que decíamos de Cher de Believe. Es Sí, la obra icónica, la obra icónica, con sí. lo que te recuerdan, ¿cachai? En el Sí. fondo, tu historia se resume Mm, en eso. sí. Independiente, como te digo, independiente de todo lo que ha sucedido al ir. Y mira, hay dos cosas que más que mientras estaba hablando estaba revisando y que creo que son dos cosas importantes que no quería dejar de decir. Mm, Primero, en una entrevista que vi de Dalí, salía que él pintaba sin una reflexión consciente previa. Es decir, en cero. en cero. O sea, él decía, voy Literal. a pintar y fluía. Mm, Y eso tiene mucho de intuición de claro. la noche, ¿cachai? De cómo tú Mm, estás en conexión. Así que eso como que un poco refuerza lo que estaba diciendo, que en ese mm, año se le ocurrió pintar esta cuestión con estos símbolos que estábamos transitando, el kin de trascendencia para acá, el botán, mm, y por ahí nosotros como ley del tiempo decimos, oh, se conectó la nósfera y mandaron un mensaje que era famoso, que el tiempo no es rígido, sí, ¿cachai? Y lo que tú hablabas bien de la persistencia y la memoria. sí. Y lo otro que a mí me causó impresión, que esto ya es un tema más de historia, es el tema del hermano. Ah, claro. Que fue que, para los que no conocen, yo me enteré en la Mm, biografía estudiando para acá, que él tuvo un hermano que se murió antes que él naciera, que se llamaba Salvador Dalí, y los padres, después de haberlo enterrado, le pusieron Salvador Dalí a él. O sea, su nombre está dado por el nombre de su hermano. claro. Y que a él los padres le decían y le metían que era una Era reencarnación de él, reencarnación. y él decía que se parecía mucho a su hermano y que físicamente era muy parecido, y él Ah, siempre se sintió. Entonces dije, "Ah, ¿cuándo nació el hermano?" claro. ¿Cachai? Y empecé a buscar y dije, nació un 12 de octubre del 2000, pero nació como viento cósmico. Viento Y el cósmico, sí. viento cósmico es la trascendencia del espíritu, weón. Mm, Entonces, lo hablábamos antes de partir este capítulo. Es mm, como que el hermano estuvo siempre presente en su vida. sí. Él Él decía sentía, sí. que era una reencarnación. Y cuando tú sientes que eres una reencarnación, como que tu ego Mm, tiene un golpe muy, 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 muy grande, y mm, lo que te abre, cuando nosotros hablamos,
el ego y el no ego. El ego es este ser que está en tu cabeza que te dice que tú eres algo que no eres en verdad. Mm. Entonces, ¿qué es lo contrario al ego? Porque me han preguntado, me lo han en los posts que hago, lo contrario al ego es el ser, Mm. ¿cachai? Que es tu verdadero yo, ¿cachai? Claro. Entonces, tienes el ego y tiene el ser. Pero cuando tu ego ha sido acallado porque tú en verdad eres una reencarnación de alguien, tu ser emana con mucha más naturalidad, po. Mm. Entonces, y dije, ya, ok. Y bueno, dije, ya, ¿y cuánto vivió? Volviendo al tema, hermano, ¿cuánto vivió? Vivió 9 meses. 9 es un número importante, ¿cachai? El número de los 9 señores del tiempo. Mm. Y murió un 1 de agosto de 1903, que era Sol 8, que es el kin de Pacalbotán, Sol galáctico. Sol galáctico. Entonces dije, a ver, espérate. Y ahí como que me cerró. Dije, este tipo tiene esta obra del tiempo que la hizo transitando la muerte de Pacalbotán Mm. y se cree la reencarnación de su hermano, que era un viento cósmico, la trascendencia del espíritu, pero que trascendió en un sol galáctico que es el kin de Pacalbotán. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Hay algo. Y no me iba a buscar si es que José Argüelles habló de Dalí, porque acuérdate que José Argüelles es doctor en la historia de arte, o sea, La persistencia de la memoria seguro que le es llegó. más, Sí. ahora se me acaba de ocurrir, po, y ahora investigar, hay que sí. investigar. Así que le invitamos también a la audiencia a investigar, pero claro, tiene que haber algo ahí, ¿cachai? Sí. Está codificado, acá hay ciertos hechos que están puestos sobre la mesa, ¿cachai? Sí. Y eso, po, increíble. No sé Sí. si tiene algo más que aportar. Sí, que tú explicabas que, claro, nace como noche entonada y muere Como Sol Galáctico como también. sol galáctico. Tenéis razón. Y que la suma era noche cósmica. Noche cósmica. Y el kin de tránsito, cuando él está muriendo, es noche espectral. Mira, acá, pero O espérate, sea, espérate. liberación de la noche. O sea, Acabas de dar un dato clave, weón. Me ¿sí? acabo de dar cuenta. El hermano muere en Sol Galáctico y él muere en Sol Galáctico. Los dos mueren en sol Los dos mueren en galáctico. Sol Galáctico, po, weón. Mira, weón, esa sí que es una Sí. sincronía. Y transitando noche espectral. De la onda encantada del sol galáctico. Mira, no, increíble. O sea, murió el mismo King que su hermano. Transitando, sí, y transitando ese kin. O sea, transitando esa onda encantada, que es el del caminante del cielo. Cuático. Mucha sincronía, ¿no? Salvador Dalí, un No, se personaje. basó. Quitando todas Mira, esas barreras así de su personalidad extrínseca, así. de o nuevo, sea, sacándolo de lado eso, sí. sacando de lado. Eh, Bueno, voy a terminar este programa y voy a ir a investigar esta cuestión porque no me di cuenta, me acabo de dar cuenta. Ahora que tú lo dijiste, Bueno, el inconsciente. el inconsciente, o El sea, hace inconsciente. consciente. La noche. Y yo, mira, busqué la sincronía en el nacimiento y no en la muerte. Mira. Ahí estaba. Weón. Mm. Así que decía, algo tiene que pasar. ¿Cómo se va a creer el cuento? Imagínate, murió el mismo King Que su hermano. el mismo día, el mismo King que su hermano, que era la reencarnación. Wow, lo encontré. Ahora sí estoy choqueado. Se me reventó la cabeza. Pasemos al siguiente porque si no me voy a seguir pegado en esto. Pasemos a la última. A la última de este Cronomancia 7. Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor. Me gustó la historia de Elizabeth Taylor, te diré. La encontré entretenida. Siento que era una persona, era chora. Sí. Chora, no sé, nosotros decimos choro acá en Chile, pero chora significa como valiente. Sí. Como que era valiente, era entretenida. Mm. Pero bueno, ella nace un 27 de febrero de 1932, codificado como perro cristal blanco, y trasciende un 23 de marzo del 2011, que está como luna espectral roja, que si no me equivoco, el día de trascendencia de José Argüelles, en un También. 89. Y es de su misma onda encantada. Y de su misma onda encantada, sí, de la onda encantada de la tormenta. Y la suma de los dos es tormenta planetaria, que es de la onda encantada del perro. Entonces Ah, mira. lo tiene dado vuelta. Ah, ¿cachai? claro, Está claro. como tormenta de la onda encantada del perro de la Como onda el kin encantada de la invertido. tormenta. Y su, ¿cómo se llama? Su arquetipo galáctico es el compasivo. Así que démosle con la afirmación. Elizabeth Taylor, kin 90, perro cristal blanco. La afirmación galáctica es: me dedico con el fin de amar, universalizando la lealtad, sello el proceso del corazón con el tono cristal de la cooperación y soy guiado por el poder del espíritu. Exactamente. El espejo nuevamente, apareció otro espejo. Sí. Vamos entonces con el oráculo. El perro cristal tiene como análogo la luna cristal, kin 129. Le guía el viento cristal. No, el espejo Al cristal. espejo cristal. El antípoda es el sol
cristal, el KIN 220, y su antípoda es el mono lunar, KIN 171. Espera, parece que me equivoqué, parece que es el viento. A ver, 12 más 12. Sí, es el viento El cristal. viento, me equivoqué, yo lo tengo mal anotado. Ahí está, Ya, sí. corregimos. Viento cristal Claro, le guía el viento cristal. Sí. Sí. El 1542. Y nació un año mago autoexistente. Mago autoexistente. Sí. Ese sí que apareció. Desapareció. Harto mago. Bob Marley se acerca. Sí, pues, y también el Bono. Bono está, Bono también. está ahí dando vuelta. Déjame cambiar el tiro acá porque si no después me va a quedar en mi archivo mal. ¿Y en el orden cíclico nace? En el 163, Noche Resonante. Noche Resonante Azul, de la onda encantada de la Tierra. Ajá. Y Luna Galáctica, Silio 21. Ahí O está sea, el el orden cíclico. PSI, me estaba pensando, que me estoy preguntando el Cicrono. Ujú. Pero Noche Resonante como Cicrono y Luna Galáctica, Silio 21 en ¿cómo se llama? En el sincronario de 13 lunas de 28 días. Ujú. Dale, vamos. Veamos, pues Partamos. Elizabeth Taylor. Yo la había escuchado en nombre nomás. Creo que no la tenía tan identificada. Yo sí. cuando estábamos armando el listado de artistas para revisar, Ujú. aquí en Chile, bueno, es que mi papá, la verdad, Ujú. mi papá siempre, cuando, no sé, tenemos que hacer algo, y papá, hiciste esta cuestión, y lo dice Liz Taylor. Le da con la Liz Liz Taylor. Taylor. Y me Está Liz escribe, Taylor. me dice Liz Taylor, así, una ¿Verdad? palabra, ¿cachai? Entonces era como, oye, vamos a la Liz Taylor, y como que desde chico, claro, para mí la Elizabeth Taylor siempre la tuve asociada a Cleopatra. Ese era Claro, sí. mi link. Pero jamás pensé que eran 50 años y que era una ícono weón, del cine. O sea, no. Pero más por Liz Taylor. Sí, Está el listo. está listo. Está listo. Está Liz Taylor. Así Bueno, que- es una actriz estadounidense, anglo-estadounidense, ¿cierto? de papá es estadounidense, pero nacía en Inglaterra. En Inglaterra. Y bueno, se va temprano a Inglaterra y ahí es donde su padrino es muy cercano a Churchill, creo, A ¿cierto? Churchill, exactamente. Por ende, digamos que está muy vinculado con las artes. El papá creo que tiene como Tiene galería de una arte, galería de ¿no? arte que después Sí. la pone en California. Que después, claro, cuando se van de nuevo de vuelta a Estados Unidos, que me parece que es por la guerra, Sí, es por la guerra. devuelven a Estados Unidos y él ya pone una galería de arte en California, como dijiste, Y, claro. y se trae las obras desde allá. Y trae o sea, es como un vinculador del Sí. arte, así. Y bueno, la madre como que no tenía mucho ánimo de que ella fuera actriz, Mm. como que quería resguardarla, quería que fuera como más normal. ¿Por qué? Porque desde muy chiquitita, ella por un rostro muy especial que tenía, la vinculan ya con la actuación, la Claro. actuación infantil. Así que ella es una persona que empieza desde muy temprano a actuar como en películas. Eran películas, yo creo, para todo tipo de público, Sí, claro. pero actuando, ¿cierto?, de papeles infantiles, ¿no? Sí, claro. Siendo como los más conocidos, todos conocimos a la perrita Lassie, La ¿no? Lassie, claro. Ese es como su papel más conocido de pequeña. Claro, esa imagen de una niñita con el perro Lassie, ella es la Liz Taylor. La Liz Taylor. Claro, ahí lo que yo me acuerdo que había, lo estaba buscando, no lo encontré, pero lo que me acordaba era que la mamá Ujú, se da cuenta en algún minuto, porque ella creo que como a los 6 años vuelve a Estados Unidos, claro. y está en esta cuestión, en esta como galería de arte que tiene el papá, y en esta galería de arte Hollywood, ¿quiénes son los clientes? Los actores, ¿cachai? O sea, la Claro. gente que tiene más adinerada dentro de ese mundo se acerca mucho el mundo de Hollywood Mm, hacia donde ella tiene su casa, que en el fondo Claro. esta tienda. Y la mamá en una de las entrevistas se da cuenta de que todo el mundo le dice que tenía cara bonita, que es lo que decías tú, mm, y ella y como que se pega una cachaca, como decimos acá en mm, Chile, es una realizada, ¿cachai? Oye, parece que aquí en Hollywood tener cara bonita es importante. Claro. Y ahí es donde parte de lo que tú decías con el tema de los castings. Mm. Y se gana el primer casting ¿cómo se llama? En una película en donde ella es como... se trata, yo no la he visto, pero lo que leí sobre el tema es que había un caballo en donde este caballo se le quiebra la pata y ella tiene con un veterinario, tienen que mejorarlo y van a competir a un campeonato nacional, por así decirlo, Mm. y ganan.
¿Cachai? De eso, esa es la trama de la película, súper livianita y todo el tema. Claro. Pero le eligieron a ella no por su cara bonita, porque sabía andar a caballo a temprana edad. Ah, mira. Ese fue como el link. Y ya estando dentro, la película no se hace famosa, sino que Mm. la ve el mundo, y ahí se dan cuenta de la cara bonita de esta niña y ¡prrr! Empieza como su ascenso Y que, claro, y que tiene materia para ser actriz, así. para ser actriz, Mm. ¿cachai? Em, De hecho, encontré que en esos primeros años de debut, de éxito, son todos en sus años sol, son que todos son sus antípodas. claro. Debuta en un sol solar, como la intención De, del camino. Para mí el sol es de la como iluminación, claro, hacia dónde hay que hacia ir. dónde hay que ir. El éxito con Lassie, que es la segunda Lassie que creo que hace, porque hace 2 películas Sí. como de Lassie. La segunda es como ya mucho éxito y ahí es donde está en sol cósmico, o sea, como que ya trasciende la luz. Por ahí va, Por por ahí ahí va. va, por ahí va. Y ya de niña supo durante todo ese periodo que eso era lo que, digamos, a lo que se iba a dedicar y da el salto ya a papeles de drama y de papeles adultos con una película en el año 50, donde tiene muy buenas críticas y ya empieza como a ser nombrada como actrices emergentes. Creo que empieza a ser nominada a Claro, premios, comienza a ser de hecho nominada a premios Oscar, hasta que en el año 60 lo gana. claro, transitando perro magnético. Y transitando perro magnético. O sea, este perro cristal comienza como sus años, digamos, como de mayor éxito en producción de películas en estos 13 años de refinamiento Y que de también, y el Blanco. segundo Oscar también lo gana en Un Sol 7, En de Un la Sol onda 7. encantada del mago. Ah, También el mira, proceso, o sea, podríamos decir que claro. sus años blancos fueron sus años de como Mayor refinación y éxito. mayor éxito, donde quizás no de mayor fama, pero sí donde mayor se le vio retribuido el trabajo a nivel de la academia, porque en el fondo cuando tú eres actor a lo que apuntáis es a la academia, ¿no? Sí. Tú cuando vayas, yo siempre digo, cuando veo estos Óscares, la entrega de los Óscares, digo, ¿cuánta plata juntarán todos los que están sentados allá adentro? Porque en el fondo son todos millonarios, Son todos entonces, millonarios, sí. ¿cachai? Es una cuestión como divertido. Sí. Y ahí lanza bueno, tiene sus primeros contratos. De hecho, en el año 26, que es un año como que siempre lo tenemos como Sí, referencia, po, porque es porque es la mitad. el año de la mitad, o el año donde uno transita su quina antípoda, como su energía más contraria, es cuando ya cierra como el contrato con MGM, que es transitando el sol autoexistente. Claro. No, pues No, pero el sol el cristal. sol cristal, Claro. claro. Que ella es de la onda encantada de la luna. Em, y lo que me llamó más la atención es de que esta característica de tormenta eh, la vio reflejada como en todos los personajes que ella, digamos, como que la posicionaban en personajes de drama. O Claro. sea, generalmente tenía que actuar con personajes que tenían muchos cambios emocionales, Claro. pasaban por muchos procesos emocionales, algo muy característico tal vez como de lo que es el sello de la tormenta, ¿no? Sí, Como po. de no mantenerse rígido, sino también mostrar este, este, este ciclo emocional. Y fue, digamos, como muy reconocida en todo el aspecto del cine del drama y por eso fue también muy comparado con otra actriz que ya vimos, de hecho, en Marilyn Monroe, la Claro. vimos en La onda encantada del enlazador de mundo, donde se le comparaba, pero siendo Marilyn como un símbolo de comedia y de sexismo. Claro. Elizabeth Taylor era reconocida un poco más por su cualidad del drama, ¿no? De las Y, películas dramáticas, así. y de amor. Y de amor, claro. Porque en el drama es amor, Es ¿cachai? amor. O sea, cuando nosotros decimos drama, claro, el drama es el desamor en ese tema, ¿cachai? Y eso, yo no sé, yo siento que los actores, las actrices, nosotros, como
nos acercamos a ellos a través de las películas, nos imaginamos cosas. Pasa mucho que cuando tú veis Mm, una película, por ejemplo, no sé, po, yo veo a Keanu Reeves mm, y me imagino a Neo. sí, ¿Cachai? Digo, no, este Juan es Neo, es el elegido. sí, Y pongo esa visión mía sobre él en su vida y digo, no, este es como Neo, mira, yo sé que no es Neo, pero tiene claro. como esa, o como es él, pienso que es como es Neo, Mm, ¿cachai? Pasa transversalmente. Pero yo siento que los actores en o la carrera de actriz, ¿cachai? Y de actor, tiene mucho que ver con abrazar y encarnar los personajes, por lo tanto, cada personaje te va mm, quedando. Yo claro. siento que hay muy pocos actores que como que logran separar una cosa de otra. Mm, Entonces, si yo veía a la Elizabeth Taylor y veía el oráculo, ¿cachai? Y decía, no, el amor incondicional. mm, ¿Cachai? Entonces, claro, ella dramática, amor-desamor, en estos personajes conocidos, pero en su vida era igual. claro. ¿Cachai? O sea, se casó 8 veces, Mm, decían, andaba muy, y más encima tiene el tono cristal, que es el de la cooperación. Y por ejemplo, la biografía que me tocó ver tenía que ver con que ella viajaba con su equipo de maquilladores, de estilistas, todo su equipo vivía con ella. Entonces, ella era como muy oye, como somos, aclanada. somos nosotros, ¿cachai? Claro, Mm, vivían, de repente se iban, arrendaban un piso de hotel y metía a todo el mundo allá adentro porque mm, tenía que vivir con ella. Tenía esta afición este amor por, ¿cómo se llama? Por las joyas caras, que si tú te vas al mundo materialista de la época, yo creo que hoy día también, pero en mm, esa época era más, es como la forma en que los hombres demostraban amor a las mujeres. sí, Muy machista, muy nada que ver con la actualidad, no me maten las feministas en este comentario, claro. pero es como el hombre sentía que le entregaba y a través de su historia tormentosa se llenó de joyas porque como siempre dejaba la cagá, Sí. siempre los hombres volvían a regalarle joyas porque era la forma en que los perdonaba y como ella tenía esta adicción a las joyas también, entonces Mm, veía el oráculo y decía, oye, esta persona tiene mucho mm, de perro en este sentido de amor materialista o dramático en las películas, sí, pero está muy, muy, muy marcado. Y por el otro lado, todos los perros tienen al mono claro. de De oculto. oculto. Entonces, y aquí tiene un mono lunar. Entonces, como el desafío, y el desafío de qué onda encantada, Del perro. del perro. Entonces, el desafío de encontrar el amor, ¿cachai? Claro. Entonces, era como que, wow, este personaje que es bonito, yo siempre digo, es como un perro, po, weón. Mm. Porque es como bonito, es como amoroso, como que Entrega amor. entrega amor, Mm, ¿cachai? Y esta era bonita, todo el mundo estaba de muy joven. Una de las cosas que aprendí viendo la historia de Elizabeth Taylor es que no le costó mucho la transición entre joven a adulto. mm, Me acordé, cuando lo estaba viendo, me acordaba puta, yo creo que una de las cantantes que hoy día a mí más me gusta es la Miley Cyrus, ¿cachai? ujú, Encuentro que canta muy bien, ¿cachai? Y Miley Cyrus tuvo una transición de los Nickelodeon a Miley Cyrus, o sea, de Hannah Montana a Miley Cyrus, que fue muy tormentosa, costó mucho hacer que la gente cambiara, mm, pero ella, a Elizabeth Taylor no le pasó eso. Y es mm, porque tenía un cuerpo de mujer a muy temprana edad. sí, Entonces no le costó esa transición. Y eso claro. también habla mucho de cómo la luna cristal que está en su análogo, la apoyaba en, dale tú nomás, fluye, fluye, Sí. fluye, fluye. Sí, como que la carrera de Elizabeth Taylor como que ella definió como lo que quería hacer desde chiquitita, así que Claro. como que no sé si proyectó la carrera, como hablamos de que de todos los artistas que hemos hablado en La Onda Encantada, La Tormenta, fueron todas carreras súper extensas. Claro. La de Elizabeth Taylor también, o sea, imaginemos que estas son películas de los años 50 y su última película fue Los Picapiedra. Yo no tenía idea que, que había grabado Los Picapiedra en el año 94, creo fue. Claro. Imagínate, o sea, son 40 años de trayectoria Claro. grabando, no sé qué edad tenías a esa altura, pero digamos que es constancia, es dedicación, ¿no? Mucho del Sí. tono cristal, dedico con el fin de amar en este caso. Bueno, también muchas de sus relaciones que fueron más de exposición mediática fue la con el actor, ¿cómo se llama? Con Richard Richard Burton, Burton. Claro. que le sacamos el kin, es un mono Mono magnético. magnético No, sí. y Ocultos. ocultos. Y bueno, su relación, digamos, fue polémica porque ambos estaban casados y hubo una atracción de ellos cuando estaban grabando Cleopatra que
que digamos fue muy pasional Claro. y, Y muy y- y comentada. muy comentada, porque creo que no la hicieron piola. No, no le hicieron piola. Incluso ahí hablaban de la historia del tráiler de Camarino. Mm, Lo hablaban las maquilladoras, que yo, como te digo, vi mm, este documental, que era un documental en donde entrevistaban a todo y cómo ellas tenían que ir cubriéndole la mm, espalda de Elizabeth Taylor para que se metiera con el Burton ¿cómo se llaman? Estas casetas típicas que donde están los actores, estos como trailers, ¿cachai? claro, Siendo que ella estaba casada y él estaba casado, estaban claro. los dos casados, ¿cachai? Mm, Entonces era como más encima y fue algo, un tabloide, fue como prensa rosa. Hablábamos también cuando hablamos de Marilyn Monroe, mm, que ella fue como la primera como persona que empezó a dar prensa rosa con el tema de la farándula, mm. pero aquí hubo unas portadas de Claro, diario, sí, ¿cachai? En fue. donde la infidelidad, Sí. ¿cachai? Siendo que cuando hablamos de perros hablamos de fidelidad, Mm, ¿cierto? La infidelidad también tiene que ver con la fidelidad mirada desde otra perspectiva, ¿cachai? sí. Y si lo sumamos a todas estas relaciones tormentosas que tuvo Elizabeth Taylor y que principalmente con este actor que es conocido, Mm, en el fondo también demuestran un poco esa atracción que naturalmente, atracción ya sea de cambios, de cosas nuevas, que se genera cuando dos personas muy como conocidas se juntan. Porque en la mm, época lo que veía también era que en la época que se conocieron, Richard Burton era mucho más conocido que Elizabeth Taylor. Es más, Elizabeth Taylor por Cleopatra tuvo un contrato de $1 millón que era el pago más alto para una mujer, que los claro. hombres ya ganaban $1 millón hace rato. Mm, ¿Cachai? Por eso el tipo le regalaba muchas joyas y todo el tema. mm, Pero que al final ella, te lo contaba antes de partir, dejó una cláusula sobre la venta de las taquillas de las boleterías y con eso ganó hasta 6 7 veces más de lo que ganó por el tema. O sea, se mm, enriqueció un montón con esa película. mm, Pero por el otro lado, cuando el Richard Burton era como el sex symbol, mm, hombre. Y esta chica era como no era sex symbol porque era la Marilyn Monroe, pero era como una de las conocidas de las bonitas. sí. Entonces, tenían esta atracción natural que se genera por el tema de las películas. ¿Cuántas personas se enamoran de un personaje de una película? Sí, pues no, ¿Cachai? eso está. Eso es transversal, yo creo yo. Por Sí. ejemplo, yo me acuerdo cuando era chico me gustaba una película que se llamaba Notting Hill, que actuaba ay, se me olvidó el nombre. La de Notting Hill, po. Sí, Ya, creo que no vi ay, Notting ¿no la Hill. he visto? No. Bueno, es para verla. Creo que la cacho, pero no Ay, sé si la. No, voy a acordar el nombre, pero la ya. chica que actúa en Notting Hill, ya me voy a acordar, a mí me encantaba. Yo veía la Mm, película 20 veces, la miraba y decía, loco, esta mm, era una actriz que era como normal, ¿cachai? Em, pero en el fondo pasa eso, que uno como auditor mm, ves una película y te enamoráis de los personajes, claro. pero imagínate ser tú el protagonista de la película y enamorarte del protagonista o de tu Bueno, ha contraparte. pasado tantas veces. Pasa, la historia de Brad Pitt también le pasó con Angelina Angelina Jolie, Jolie, claro, ¿cachai? es lo Entonces, más cercano. hay algo que sucede en este Mm, tema que es netamente profesional y sí, por las circunstancias, pero también como físico, ¿cachai? También de admiración, de mucho. sí. Y siento que Elizabeth Taylor en el fondo como que engloba a ese personaje o esa actriz de alguna manera que en su época debe haber enamorado a muchos. Sí, seguramente está. Y esa es la trascendencia de ella, ¿cachai? Y contrastando a la imagen de Marilyn Monroe, que yo Claro. creo. Era una belleza tal vez más elegante, más estética, no sé. Sí, Son no. otras épocas en Sí, todo sí, sí, caso, sí. pero me parece que puede haber sido así. Y este personaje como que fue uno de los grandes amores de ella. O Sí, sea, po. cuando ella como que reconoce, porque tuvo muchas Sí, parejas, cuál fue como sus grandes amores, fue uno que creo que falleció sí. y Barton. O sea, es como. Eh, Y hay- en el hay- mundo del cine tiene que ser de las parejas también como claro, más más recordada. recordadas, sí, porque también fue muy escandaloso, muy tormentoso. Es que nosotros nos enteramos por eso. Sí. El Hollywood en Claro, general es la forma. Tú sí, o sea, yo me acuerdo cuando Brad Pitt estaba casado con la Jennifer Aniston y claro. que era ¿cómo se llama? La de Friends, Sí, la Rachel. la Rachel, y después le pone el gorro con la Angelina Jolie haciendo esta película en donde están actuando los dos juntos. Mm, Y tú decís, eso, Brad Pitt se subió a otro nivel de reconocimiento mm, de su nombre.
Sí, po. porque la Angelina Jolie en esa época era la mujer Tomb más. Raider. Claro, era como la más top del minuto, ¿cachai? Era más que Friends, ¿cachai? Más que Mm. la Rachel. Entonces, siento que también hay un morbo que en el fondo el mismo rubro Sí, lo impulsa, sí. ¿cachai? Creo que La también farándula al final, el- ¿no? Tiene que ver mira, con la farándula del espectáculo. fíjate que la típica, la Elizabeth Taylor, que estoy casi seguro, no estoy 100% seguro, estoy casi seguro que a ella le decían, oye, ¿sabéis qué? Esto en sus primeros, ¿cómo se llama? Creo que sus primeros 2 matrimonios, a ella la sientan, me acuerdo, ahora estoy 100% Ujú. seguro, creo que la sientan y le dicen, sería muy bueno para la taquilla, para la venta de boletería, si es que tú te casaras con esta persona. Y la casaban 2 semanas, 3 semanas antes de que, ¿cómo se llama?, de que saliera la película, Ah, para mira. tener el impulso de que, oh, se casó Elizabeth Taylor y va a Ya. entrenar esta película. Ah, mira, ¿Cachai? para ponerle Creo, más creo que las aderezo. dos primeras matrimonios Fueron así. fueron así. Y Mm, eso habla de lo que estamos hablando. mm, Es que en el rubro son las herramientas de marketing, en este caso del casamiento y los tabloides, para poder darle a la prensa rosa más farándula, mm. son herramientas de común acuerdo. La gente está Sí. ahí. Hoy día tú puedes tener, no sé, gente que está en los realities que terminan, no sé, bailando en strip club. Mm, De ahí la sacan, mm. ¿cachai? Entonces son cosas que suceden nomás, ¿cachai? Y nosotros desde el punto de vista del análisis, yo siento que la Elizabeth Taylor siempre fue compasiva con Sí, su entorno, sí. siempre fue amorosa, incluso ella decía, ¿por qué te casaste tantas veces? Aislando estas dos que te estoy Mm, diciendo, las otras 6, es porque ella de verdad quería comprometerse al 100% con esa persona y no quería engañarla, no quería hacer nada, y ella creía que esa claro. era la forma, ¿cachai? Mm, Entonces, siento que está como muy. Y por el otro lado, el perro es la persona que todo, el animal más cercano al hombre, ¿cachai? Entonces, como que todos amamos al perro y es un perro bonito, ¿cachai? Como sí. también tiene eso otro. Y después ya en su última etapa también fue muy, muy compañera de muchos artistas, Michael Jackson, por Claro, ejemplo, apañándolo también en situaciones conflictivas que tuvieron, claro. ellas teniendo la experiencia, ¿no? De pasar por todas esas críticas, el juicio de la sociedad. Sí. em, y lo que me llamó la atención es el día que muere. ¿Ya? Ella muere en luna espectral o transitando luna espectral. ¿Ya? Eh, la luna es su análogo Sí. y la luna espectral es de la onda encantada de la tormenta, que es su Sí. propósito. Así Sí. que como que falleció en un kin muy... Claro, ella, mu- ella es King 90 y trasciende en un King 89 a un día de cumplir un giro galáctico un más. giro, sí, pues claro. De su misma onda encantada y análogo, ¿no? Como, y bueno, fue una etapa digamos, como de las secuelas también de todos los problemas que ella tuvo. Sí, po, Aumentó mucho de peso, sí. después me parece que tenía igual una Una adicción a adicción la, a la morfina, creo a que la era. morfina o algún fármaco, parece que... Pero eso, creo que como trasciende, fue al final de un reconocimiento. Y creo que esa Claro. sincronía, ¿no? La luna espectral transitando eso tiene que ver mucho con lo que fue el perro cristal. Mm. Último para cerrar. Ya que sacaste a Michael Jackson, me acordé. Ella fue el que lo nombró el rey del pop. Ah, El ellas, término claro. rey del pop, Mm, ella fue la primera que lo dijo. mira. Así Mm, que yo lo menciono porque Michael Jackson es 1543, que es Noche Cósmica, mm, que es mi análogo perfecto. la verdad. Lo vamos a revisar en la onda encantada del mono cuando lo veamos. Mm, Pero, ¿de dónde viene el rey del pop? Aquí también hay una conexión para que después nos acordemos cuando hagamos la conexión con Michael Jackson. Así que eso, o sea, te agradezco que hayas venido, te agradezco el tiempo de haber estudiado y haber compartido. Creo que ujú. también tuvimos dentro de un tiempo decente, dentro de todo, esta onda encantada y como la tormenta lo es, siento que le dimos un nuevo aire a Cronomancia y espero que a la gente le guste. Y Bien, pues, no- catalizando. nos vemos en el humano. Nos vemos en el humano. A ver qué nos depara el humano. Ya, amigos, a todos, acuérdense de seguir el canal, de suscribirse, de ver los videos. Los otros Cronomancers, que hay bastante artistas, están las conversaciones cómicas, que pronto vamos a tener nuevas novedades sobre nuevos programas de conversaciones cómicas. Y
Acuérdense también que al final del castillo viene la quinta fuerza también con Seba, ¿Verdad? con Mar del Sol Lunar y con la Carlita de Espejo Rítmico que vamos a estar revisando ahí el Castillo Azul. Así que Mm. nos vemos en la próxima. Hasta pronto, in la Ketch.